Me pueden ver en pantalla y creo que sí, todavía se ve mi video. Mi nombre es Daniel Navia, yo soy el profesor del curso de análisis de procesos químicos. ¿Ya? Este curso se da por primera vez con la sigla nueva porque tiene tópicos nuevos, ya es la IQA 371, porque tiene algunos tópicos que se absorbieron del curso de GIO, ya porque en la malla nueva GIO ya no está, y básicamente los tópicos más relevantes de este curso se absorbieron acá, fundamentalmente programación lineal, ya, y bueno, condiciones de KKT, que igual yo las veía en el curso, pero ahora ya tenemos que dedicarle más tiempo, entonces hubo que hacer una reformulación de la contenidos clase a clase, y eso me permitió tener una hoja de ruta, una bitácora que se las voy a compartir después, ¿ya? Como les decía, para los que no me conocen, ahí está mi nombre, yo soy ingeniero civil químico de la USACH, hice un magíster en ingeniería química en la USACH, luego hice un máster y un doctorado en España, en la Universidad de Valladolid, en ingeniería de procesos y sistemas. Esa es mi área de investigación, que me pueden buscar ahí en el aula, en la página de la universidad, del departamento, perdón, está mi página y ahí está mi grupo de investigación. Mi área de investigación es la ingeniería de procesos y sistemas, Process System Engineering es su nombre, y en particular en el área que yo trabajo, es en el desarrollo de algoritmos para toma de decisiones que optimizan los procesos productivos, ¿ya? Considerando aspectos fenomenológicos, que es lo que yo les voy a transmitir durante todo este curso, y aspectos inciertos que se pueden abordar utilizando la estadística, que probablemente es lo que vieron conmigo en ADEL. O sea, yo trabajo en esas dos áreas desarrollando nuevos algoritmos para la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, me gustan mucho ambos cursos porque complementan, porque puedo transmitir mi experiencia en la investigación. Ya, bueno, para efectos de la forma del curso, probablemente esta sea una de las únicas veces que me van a ver en video en clases, porque en los horarios de consulta y eso, por supuesto que voy a estar, nos vamos a ver, ya, pero básicamente es porque así el video pesa menos cuando lo subo y de esa forma entonces es más expedito y es más rápida la subida y todo fundamentalmente. Mi computadora anda un poco más rápido, ¿ya? Entonces les voy a decir chao por ahora, ya la parte del el video, porque voy a apagarlo para lo que les digo, y sí voy a estar con la pantalla prendida y anotando como lo hemos hecho antes, si es que estuvieron ahí conmigo en los semestres anteriores, ¿ya? Ahí, ahí estamos, ¿ya? Pero sigo acá, ¿ya? No me he ido. ¿Ya? Entonces, vamos a partir esta clase, ahí está, hablando primero acerca de los aspectos formales y después nos vamos a ir de manera introductoria a la primera parte del curso con algunos elementos que creo que nos pueden ayudar a comprender un poco ya, es el objetivo de esta clase, ya. Entonces, primero vamos a hablar acerca de los objetivos del curso, ya, y qué es el curso de APQ, ¿ya? Y luego nos vamos para el otro lado. Entonces, hablemos primero acerca de los antecedentes generales y antes de eso decirles una cosa, que la dedicación horaria es similar a un curso de 4 créditos USM, o sea, un curso como ingeniería de reactores, como no transferencia de materia, sí como mecánica de fluidos o transferencia de calor. ¿Ya? La diferencia es que este curso no tiene laboratorio. ¿Ya? ¿Por qué tiene este número de créditos similar, aun cuando no tiene laboratorio? Es porque usan o van a usar mucho tiempo de aprendizaje personal relacionado con el manejo de un programa que nos va a permitir resolver todo lo que vamos a ver en el curso, que en este caso es MATLAB, ¿ya? Y básicamente entonces requieren harto tiempo de especialización, ¿ya? Por eso entonces hay harto creditaje, pero el creditaje está fundamentalmente relacionado con eso, ¿ya? Con lo que necesitan conocer del programa, ¿ya? Entonces, ahí está antecedentes generales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los prerequisitos de la malla 5117? Dos. El primero es de ingeniería de reactores, no porque les voy a pedir que sepan si un PFR es mejor que un CSTR, sino más bien porque necesito que tengan fresco los modelos basados en balances de materia que tienen asociado a procesos en los cuales suceden reacciones químicas o transformaciones. Porque la mayoría de los ejemplos que vamos a ver tienen que ver con ese tipo de ejemplos, ¿ya? Ese tipo de situaciones. ¿Ya? Y también pide el curso de Fundamento de Control Industrial porque se entiende que este curso tiene un nivel jerárquico desde el punto de vista de la implementación de los contenidos
que vamos a ver acá, que podría estar por encima de lo que ven en control industrial. ¿A qué me refiero con eso? Fundamentalmente lo siguiente. Si ustedes, por ejemplo, tienen un proceso, ya voy a poner acá una P de proceso, ya para hacerlo bien fácil, y ustedes tienen, por ejemplo, una variable que está controlada, ya, que tiene, por lo tanto, tiene una, perdón, me estoy equivocando mucho, que tiene una variable controlada, por lo tanto, tienen un sistema de control, ¿no es cierto?, que puede ser un C, por ejemplo, YIC, que tiene un controlador de la variable C y un indicador, ya eso es lo que ocupan, lo que ven los PNI. Y entonces para eso entonces tenemos una variable manipulada, ¿no es cierto?, la cual entonces genera cambios en el proceso para mantener ahí, ¿no es cierto?, que aquí tienen esta variable manipulada se modifica de acuerdo a lo que dice el controlador. O si ustedes recuerdan, los controladores tienen consignas o set points, ¿no es cierto? Esto es lo básico del control, ¿no es cierto? El error, ahí está todo eso. Entonces, así funciona un sistema de control tradicional, ¿ya? Entonces, las herramientas que yo pretendo transmitirles durante nuestras sesiones pueden ser aquellas que permiten calcular este set point, ¿ya? Porque son, se supone, herramientas que nos permiten, a partir de la información de modelos fenomenológicos, obtener información que nos permite identificar condiciones de operación que optimizan la operación. Entonces, básicamente, por supuesto que esa consigna la podemos dar con un criterio distinto. Por ejemplo, la podría dar un operario o una operaria que dice, esta es la consigna que funciona para este proceso. Pero también lo podría dar un programa que ustedes mismos podrían desarrollar basado en todo lo que vamos a ver acá, y entonces ese programa tendría un criterio, por ejemplo, óptimo. Entonces, por eso, el contexto da la idea entonces de que debiésemos conocer primero los aspectos relacionados con control para luego entonces comprender dónde podríamos aplicar estas herramientas, ¿ya? Y eso es un cambio en relación a la malla anterior, ¿ya? ¿Cuáles son los horarios del curso? La cátedra los martes 5 o 6, que estamos ahora, estamos con acá, un módulo de 70 minutos, que es para mí un desafío, que espero hacerlo lo mejor posible, y por favor les pido que si tenemos alguna dificultad, me la comenten. No, si no quieren hacerla por medio, así, ahora en vivo y en directo, me la pueden hacer por correo, pero porfa, les pido que tengan la confianza de hacerme comentarios para yo mejorar clase a clase, ¿ya? Porque es la única forma de que esta clase sea llevadera y sea lo mejor posible, ¿ya? Sin su feedback, ¿ya? Control, nuevamente, las cosas no nos van a funcionar, y yo quiero que esta clase sea lo más provechosa posible, porque, como les decía, es una herramienta avanzada para la operación de los procesos, ¿ya? Y la ayudantía está los días miércoles 9-10. Mañana van a tener una ayudantía, pero la ayudantía no va a consistir en conectarse, sino más bien en descargar un programa que quiero que tengan instalado en su computador, que es MATLAB. ¿Ya? Esa es la ayudantía de mañana. Les voy a mandar un correo recordándoselos igual. ¿Ya? Y claro, desde el punto de vista ya no tanto de la parte más como de forma, sino más bien de fondo del curso, el objetivo de este curso, que pueden revisar el problema. Javier, cuéntame. Hola, profesor. ¿Cómo estás? Quería preguntarle si Dígame. existe la posibilidad de algún tipo de cambio con respecto a la ayudantía que sale que es en el 9-10. Sí, ¿Se puede sí, hacer? nos dice 9. Mira, la verdad es que yo voy a tener reunión con los ayudantes hoy por la tarde, ¿ya? Y en principio, dependiendo un poco de la disponibilidad que tengan ellos, ¿ya? Ya. Las ayudantías, voy a intentar, ahora tengo 3 ayudantes, el semestre pasado tenía 2, este semestre tengo 3. Las ayudantías son asincrónicas. ¿En qué sentido? Que se sube un material y luego hay un horario de consultas. ¿Ya? Ah, Y ok. ese horario de consulta está relacionado con el material que se sube, es algo así como una especie de aula invertida. ¿Ya? Entonces, Profesor, es ujú, como lo hacía en ADI. claro, es algo así, como lo hacía en ADEI. Entonces podemos conversar con la idea de, por ejemplo, dividir los horarios y que las sesiones de consulta sean en más de un día. Yo creo que por ahí podría ser. ¿Ya? Pero eso lo Súper. voy a conversar con los ayudantes, y de ahí todo al final se los comento por el medio oficial, que es el aula, ¿ya? Gracias, profesor. De nada. Ok, entonces ahí, muy bien, por sacar su duda de inmediato, Jaime.
Entonces, volviendo al tema, al final del curso, ¿qué quiero cuál es el objetivo mío? Que sean capaces de analizar, simular y optimizar. ¿Ya? Esos tres elementos, esos tres verbos son súper relevantes para el objetivo de aprendizaje del curso, problemas relacionados con la ingeniería de procesos. ¿Ya? Y en particular, para llegar a ese objetivo, yo he definido que este curso tiene tres objetivos específicos que justamente corresponden a tres unidades del curso. Modelar, vamos a aprender a modelar de manera sistemática procesos relacionados con nuestra área, con procesos productivos, procesos de transformación y separación. Ya, modelar, pero modelar ahora, en vez de lo que veíamos en ADI, que es modelado basado en datos, ahora vamos a modelar de manera fenomenológica. ¿Ya? Y aquí no les voy a mostrar nada de que ustedes no conozcan. Lo que voy a mostrarles es cómo se integran lo que ustedes ya vieron en balance, en termo, en fenómenos de transporte, en las transferencias de calor-materia, en operaciones de fluidos, en reactores. Básicamente todos esos elementos los vamos a aprender acá a unirlos para tener una especie de algoritmo de modelado, que me permita describir los procesos con base en ecuaciones basadas en leyes físicas. Luego, y por supuesto esto también vamos a interpretar y comprender qué significan los análisis de grados de libertad desde la perspectiva, esta que está acá, que es la que me interesa, o sea, de cómo los grados de libertad se pueden interpretar como decisiones, que es lo más relevante, ya, porque como ingenieros e ingenieras siempre tomamos decisiones. Vamos a aprender luego a estos modelos que tienen grados de libertad identificados. Vamos a aprender a simularlos con distintas herramientas, todas ellas basadas en análisis con métodos numéricos, perdón. Y una vez que eso estemos listos, vamos a aprender a optimizar estos procesos. Entonces, el curso se diseña con un diagrama que tiene esa forma, que se llama diagrama de cebolla, donde tenemos acá en la parte más central, en el core de nuestro curso, la unidad de modelado, luego viene la unidad de simulación y finalmente la unidad de optimización. ¿Y por qué utilizo yo este diagrama? Porque si es que dejamos vacío la parte de modelado, la simulación que vamos a hacer no va a servir, porque no podemos simular cosas que están mal modeladas. Entonces, esto lo tenemos que ver de manera perfecta y cuando tengamos entonces las competencias para avanzar, vamos a seguir con el siguiente tópico que es la simulación. Y ahí en la simulación vamos a ver distintos tipos de simulaciones, algebraica, vamos a ver de diagramas de flujo, vamos a ver dinámica, vamos a ver problemas de contorno o parcial. Y una vez que estemos listos con eso, vamos a pasar a la última etapa que es la optimización. Porque si es que no sabemos simular, difícil es la optimización que vamos a poder hacer, porque todas esas herramientas numéricas requieren de la información previa. Entonces, este es un curso que tiene dos características muy importantes. Primero es integrador, ¿ya? En el sentido integrador, primero en el sentido de que vamos a integrar todos los conocimientos llevándolo a un solo objetivo, ya que va a ser entonces aprender a analizar los procesos utilizando herramientas matemáticas y computacionales. Y también es integrador en el sentido de que el conocimiento se integra. El conocimiento que aprendemos en la primera unidad es la piedra fundamental para la segunda unidad y es la piedra fundamental para la tercera. Entonces, esos elementos creo que les quede súper clave. ¿Ya? Y de aquí, ¿qué vamos a saber? Vamos a salir como ingenieras e ingenieros que tienen herramientas computacionales, matemáticas, numéricas, que les permiten tomar decisiones, ya que es básicamente mi objetivo. ¿Ya? Para modelar, vamos a aprender a plantear sistemáticamente modelos relacionados con problemas de la ingeniería de procesos. ¿Ya? Y van a ser para problemas con reacción, con separación, con concentración de productos en general. O sea, vamos a pasar mediante una metodología sistemática de un problema físico a una representación a finalmente un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y todo eso se realiza con una especie de algoritmo que yo he intentado desarrollar en este curso para ustedes. ¿Ya? Luego que tengamos los modelos listos, si se fijan aquí ya no está la imagen del reactor o la imagen de la columna. ¿Por qué? Porque ya nos abstraemos de la realidad y transformamos toda la descripción real en ecuaciones. Vamos a aprender entonces cómo se resuelven las ecuaciones.
¿ya? Para sistemas estacionarios, para sistemas dinámicos, para sistemas que tienen, por ejemplo, que tienen distintas unidades que están interconectadas, dinámicos para problemas interconectados y problemas, perdón, que se describen con ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? Todo eso lo vamos a ver con métodos numéricos y todo lo vamos a aplicar. ¿Ya? Este es un curso que también tiene una fuerte componente de taller, por eso tantas horas que hay que dedicarle al estudio del programa. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que aprendan a simular, pero no porque sí. La idea es que aprendan a simular para que luego sean capaces de, ustedes mismas y mismos, hacer análisis paramétricos de variables de decisión que les permitan encontrar configuraciones óptimas de proceso. Ya sea, por ejemplo, en esta columna, cuál va a ser el reflujo y cuál va a ser la cantidad, por ejemplo, de calor que le entregó el boiler para, por ejemplo, mejorar el rendimiento de la columna en el papel, o, en el caso de este reactor batch, cuál es la trayectoria para agregar los reactivos de tal manera de maximizar la producción de un producto determinado. ¿Ya? Entonces, para eso lo que les voy a enseñar es un concepto que es el concepto de análisis de sensibilidad, que consiste fundamentalmente en identificar aquellas variables que se llaman variables de decisión, utilizando el análisis de grados de libertad, y luego evaluar cómo el valor de las variables de decisión afectan a, por ejemplo, la economía del proceso. ¿Ya? Y eso todo mediante simulación matemática. Y luego vamos a ver entonces optimización, que es cómo se puede hacer eso de manera automática utilizando algoritmos de mejora. ¿Ya? Y en particular vamos a ver la teoría de optimización, y lo que les decía, en este curso vamos a empezar a ver programación lineal también. Vamos a revisar algoritmos y todo esto lo vamos a implementar en MATLAB. Entonces, en las 32 clases que tenemos preparadas para este semestre, el objetivo va a ser que ustedes partan desde la descripción de un problema, aprender a simularlo y luego aprender a optimizarlo. ¿Ya? Ese es mi objetivo. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver un poco con la competencia, perdón, en la descripción del curso, y las competencias adquiridas relacionadas con el perfil de egreso de Sumaya, en particular de la 5117, están destacadas en rojo. ¿Ya? Estas competencias están descritas de manera íntegra en la página del curso, en la descripción de la carrera, perdón, en la página del departamento, la descripción de la carrera. Yo acá voy a hacer mención solamente a aquellas donde este curso tributa, ya que básicamente en el conocimiento disciplinario, nosotros tributamos en este curso a aplicar el conocimiento de ciencias básicas, ciencias de la ingeniería, ya porque vamos a integrar el conocimiento, y las herramientas de ingeniería avanzada, que son básicamente los que nos permiten resolver problemas complejos para concebir, diseñar, implementar y operar. ¿Ya? Procesos tecnológicamente complejos, y nosotros los vamos a hacer con herramientas de simulación computacional. ¿Ya? Desde el punto de vista del desarrollo de los procesos, de cómo lo concebimos, lo diseñamos y lo implementamos, aquí esto afecta al impacto de las soluciones ingenieriles. Vamos a aprender herramientas que nos permiten analizar y cuantificar el impacto de nuestras decisiones, de nuestras propuestas, mediante estos métodos de simulación matemática, y con esto también vamos a poder entonces aprender a concebir, diseñar, operar sistemas o procesos productivos, y en este caso con una componente sustentable, porque básicamente podemos llegar a indicadores de sostenibilidad. Desde el punto de vista de las actitudes, atributos y habilidades, le damos énfasis a la capacidad de razonamiento, análisis y resolución de problemas complejos, ya con posibles soluciones múltiples, utilizando herramientas matemáticas y computacionales. Y finalmente, trabajar y liderar grupos, puesto que las evaluaciones son grupales. ¿Ya? Entonces ahí tienen harto trabajo, tributamos en hartos aspectos. ¿Ya? Las evaluaciones de este curso son 4. ¿Ya? Son 4 que duran una semana, que se hacen en grupo, dependiendo del nivel de dificultad, puede ser en pareja o en grupos de A3. Ya, ahí están las fechas y ahí están los contenidos que vamos a ver. Fíjense que estamos en el mes 4. La primera evaluación va a ser en un mes más, ¿ya? Y vamos a vamos a evaluar la simulación algebraica de una unidad de proceso. La segunda evaluación va a ser casi un mes después, hay un receso intermedio,
donde vamos a evaluar cómo simulamos múltiples unidades. Luego, la tercera evaluación, fíjense que ahí no hay un mes de diferencia, ya eso es una evaluación que está pegadita con la otra, que es el 23 de junio, donde vamos a evaluar mediante ejemplos simulación de sistemas EDO y PDE, o sea, EDP, perdón, o sea, sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Y finalmente, la última, que ahí hay un espacio grande entre la tercera y la cuarta evaluación, es porque acá vamos a evaluar optimización. ¿Ya? Ricardo, cuénteme. Profunda consulta, ¿las fechas Ujú. de los certámenes son definitivas? Sí, pero es una, a ver, sí, son definitivas, pero estas fechas son donde se sube el enunciado, ¿ya? Luego de esa fecha ustedes tienen una semana para entregar, Perfecto. ¿ya? Y durante esa semana, bueno, hay horarios de consulta, todo, siempre hay horarios de consulta, pero esas son las fechas de subida, ¿ya? No significa que en esas fechas van a entregar, sino que en esas fechas yo les tengo que entregar la evaluación, ¿ya? Es un compromiso, de hecho, hacia ustedes. ¿Ya? ¿Cuál es la restricción que yo les pido? Que todas estas evaluaciones que valen lo mismo tienen que tener sobre 50. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que tienen una evaluación menor a 50? No significa que reprueban, sino que simplemente van a tener que seguir trabajando en esa evaluación, ¿ya? Hasta cumplir el mínimo. ¿Ya? Hay un par de, por supuesto, hay un par de oportunidades. O sea, no es que si se lo entregó, se sacó un 45, significa que reprobó. No. Va a venir una etapa de revisión y de una oportunidad para mejorar eso porque el objetivo es que aprendan. Ese es mi objetivo fundamental. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de las evaluaciones? En su mayoría son, todas de hecho, sobre casos de ingeniería de procesos, solucionándolos ya utilizando métodos numéricos, métodos prácticos en este caso, en MATLAB y en algunos casos también vamos a aplicar Excel. ¿Ya? Entonces, conocer MATLAB es trivial, o sea, perdón, es mandatorio, pero no significa que tienen que conocerlo ahora. ¿Ya? No se preocupen por eso porque hay tiempo para eso y tenemos una metodología de aprendizaje. ¿Ya? Acá pueden encontrar la bibliografía del curso dependiendo del tópico de modelado, de simulación y de optimización. ¿Ya? Yo voy sacando distintos herramientas, distintos elementos de cada uno de los libros que están ahí. Y si quieren conocer un poco más del área, aquí hay un curso de optimización que es súper bueno, que es del profesor Stephen Boyd, ya que de hecho todo el curso está subido en internet, ya clase a clase, y un interesante punto de vista del diseño de procesos asociado al área de ingeniería de procesos y sistemas lo pueden encontrar en ese libro que está ahí. ¿Ya? Pero los libros que yo les recomiendo para que complementen su estudio son los que aparecen como bibliografía básica. ¿Ya? Eso tiene que ver con los aspectos formales. Ya, y quería preguntarles si, aparte de las dudas que han planteado, ¿tienen otras que quieran hacerme ahora? No. Ya. Entonces, voy a seguir avanzando. Ya, vamos a seguir con la segunda parte del curso, que es una intro. ¿Ya? ¿Profe? Ya, dígame, ¿con quién estoy hablando? Estoy hablando con Ricardo. Ricardo. Cuéntame. La presentación anterior está Ujú. en aula porque no la Ya, encuentro. ya, sí, está todo en aula. Ya, y si es que no está, probablemente porque anoche no la alcancé a subir, pero sí está. Ya no se preocupe por eso, si no lo voy a subir. Lo que sí les iba a comentar, gracias Ricardo por la pregunta, es que por la tarde va a estar en la playlist del curso todo este material, igual como lo hacíamos en ADI, los que estuvieron en ADI, eh, como respuesta a la invitación a cada clase yo les subo la descripción de la clase, el enlace al video de YouTube donde está la clase y si es que no quieren revisar cada una de las publicaciones del foro, se pueden ir directamente a la playlist del curso y ahí están ordenados de manera cronológica todas las clases. ¿Ya? Sí. Y voy a revisar de todas maneras, Ricardo, lo que tú me comentas para estar seguro y si es que no, bueno, ahí lo subo nuevamente. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. Ya, entonces vamos a partir con esta primera clase que es de intro al modelado de procesos. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Eso, introducir el concepto de modelado, conocer el algoritmo de modelado sistemático que en el que vamos a trabajar durante todo este semestre, ¿ya? Entonces esta clase es muy importante, ¿ya? Y comprender, que es muy relevante, el concepto de grados de libertad asociado, eso sí, a la capacidad de tomar decisiones, ¿ya? Porque probablemente si yo le preguntara a cada una y uno de ustedes qué es un grado de libertad, probablemente la respuesta lógica
Y el de esperar sería, ¿no es cierto?, el número de variables menos el número de ecuaciones, o en el caso, por ejemplo, de ADI, el número de datos menos 1, ¿no es cierto?, o el número de datos menos el número de parámetros, ¿ya? Pero los grados de libertad, que esa es su expresión matemática, tiene una definición muy aplicada y muy interesante y que se relaciona con tomar decisiones. Entonces, mi objetivo de esta clase es eso. ¿Ya? Eso es a donde yo quiero llegar. ¿Ya? Pero para eso les voy a dar algunos aspectos relevantes del modelado. Ya, primero, ¿qué les puedo decir de modelar? Que al igual que integrar, no hay como una sola estrategia, ya hay múltiples estrategias, ya hay mucha gente que dice que es un arte. Ya, yo creo que el arte es demasiado complejo para meterlo dentro de estas banalidades que es modelar. ¿Ya? Yo más bien creo que es difícil como entregar una sola receta para modelar. Eso podríamos decir, que es difícil recetar una metodología para modelar porque efectivamente hay muchas particularidades de los procesos que hacen que sea complejo encasillarlo en solo una herramienta. ¿Ya? No obstante lo anterior, yo igual voy a intentar mostrarle un método sistemático para aprender a modelar. ¿Ya? Pero sí tienen que tener en consideración dos cosas. Que primero, lo que aparece acá justamente, que al finalizar esta unidad, la idea es que nosotros seamos capaces de plantear un modelo matemático, ¿ya? Matemático que describe un proceso, y para eso vamos a echar mano a todas las leyes físicas que conocemos y que vamos a conocer, ¿ya? Entonces vamos a llegar a este modelo matemático, pero este modelo matemático puede ser, dependiendo de los supuestos que uno tenga, muy complejo o muy sencillo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mejor modelo? ¿Ya? El mejor modelo depende del problema que vamos a estudiar, ¿ya? Porque tenemos modelos dependiendo de si, por ejemplo, tenemos que describir un comportamiento dinámico de una variable, entonces tendremos que tener un modelo que tenga ese comportamiento y probablemente ahí vamos a tener entonces los de I a de t o las parciales de I a de t. Hay otros procesos donde más la decisión va a estar relacionada con aspectos estáticos, por ejemplo, condiciones de operación o condiciones estacionarias de un problema continuo. Entonces, en este caso, los problemas van a ser ya no dinámicos, sino que van a ser algebraicos. ¿Ya? Y hay otros y vamos a tener que tener cuidado porque van a tener algunos problemas que, para todo esto, fijarse si es que el problema es determinado o no, o sea, si es que son consistentes los grados de libertad. ¿Ya? Y de hecho, muchos tipos de modelos pueden ser estudiados, por eso justamente es la idea de que no hay solo una receta. Entonces igual vamos a intentar implementar sistemáticamente unas herramientas para tal efecto, ya que van a consistir fundamentalmente en dos cosas, ya que lo vamos a ver en este algoritmo, ya que está definido acá, que es el algoritmo de obtención sistemática de modelos de proceso. ¿Ya? En particular, nosotros vamos a trabajar entonces con un tipo de modelo que recurre a ecuaciones basadas en la fenomenología. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a repasar las propiedades conservativas y cómo éstas se describen con ecuaciones, porque las necesitamos para luego generar estos modelos integradores. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de las propiedades conservativas, sabiendo de que existe otro tipo de modelos que son modelos de caja negra, ya que son modelos de regresión, ¿ya? Y que no es que sean excluyentes, sino que estos modelos son complementarios. Y son generalmente como generalizaciones de lo que ustedes ven en ADI. ¿Ya? Modelos de regresión que pueden ser un poco más completos, pero fundamentalmente son modelos complementarios basados en datos que complementan la parte fenomenológica. ¿Ya? Entonces nosotros nos vamos a fijar en los modelos fenomenológicos. ¿Por qué? Porque nos permite comprender el proceso, las dependencias físicas y básicamente relacionarlo con el análisis, que es el título de este curso, y aparte porque también nos permiten estudiar los procesos en otras condiciones de operación y por lo tanto entonces tomar decisiones que luego se podrían implementar sobre las capas de control. ¿Ya? Entonces por eso es que trabajamos con modelos fenomenológicos. ¿Ya? Pero no es nada que no hayan visto antes con lo que les enseña la profe María Paz, el profe Gonzalo, la profe Paula. Básicamente es lo mismo, lo único que yo hago acá es integrar, pero prefiero hacer una revisión. ¿Para qué usamos estos modelos? Para muchísimas cosas. Ya este contexto tiene como objetivo mostrarles que tiene muchísimas aplicaciones, desde la investigación de nuevos procesos y aplicaciones hasta la mejora en la operación de plantas en funcionamiento.
¿ya? Y podemos utilizar las herramientas para identificar parámetros de diseño, para escalar, para diseñar procesos, ¿ya? Que recuperan energía, que recuperan agua, que recuperan, ¿ya? O también, para el caso de la operación de plantas en funcionamiento, podemos utilizar estas herramientas para desarrollar entrenadores de operarios, para optimizar la operación en tiempo real. Es en mi área, de hecho, de trabajo, de investigación, es la optimización de la operación en tiempo real. Podemos definir, por ejemplo, trabajar en secuenciamiento, en definir cuál es la secuencia de producción de una determinada industria, y por supuesto también complementarlo con lo aprendido en control de procesos para, por ejemplo, utilizarla en control avanzado de procesos, ¿ya? Ejemplos de estas implementaciones hay muchas. Ya, por ejemplo, si estamos pensando en el desarrollo de nuevos procesos, podríamos utilizar las herramientas que vamos a ver para diseñar procesos que recuperen calor, ¿ya? Recuperen energía. ¿Cómo recuperan energía? Por ejemplo, caso que aparece acá, ¿ya? Que está ahí, ¿no es cierto? Es básicamente un diseño de una termoeléctrica, que, ¿no es cierto?, que si ustedes recuerdan, la termoeléctrica tiene dos ciclos que están interconectados, un ciclo Rankine que funciona con vapor y un ciclo Brayton que funciona con aire, ¿no es cierto? Y fundamentalmente existen calores residuales que se debiesen recuperar. Entonces uno podría, por ejemplo, utilizar estas herramientas para modelar cada uno de los procesos y luego simularlo, y a partir de eso buscar las oportunidades para minimizar el uso de los utilities, de los recursos externos, ¿ya? Por ejemplo, minimizar el uso de la torre de enfriamiento. ¿Cómo lo podríamos hacer? Por ejemplo, mezclar las corrientes con otras corrientes que, por ejemplo, toman el aire que viene desde el aire que viene desde afuera, que viene frío, y me sirve entonces para hacer una primera condensación. Ya, básicamente de eso se trata. Y a partir de eso, por ejemplo, en este caso, el resultado de toda esta herramienta podría ser proponer estructuras que intercambian calor entre los fluidos de proceso, ¿ya? Para entonces minimizar el consumo de energía y de esa forma hacer un proceso más sostenible. Y eso, por supuesto, sin construir nada, todo desde la perspectiva más de simulación computacional. Podemos utilizarlo, como yo les comentaba, en la operación, ya, por ejemplo, para entrenar a operarios y operarias que controlan procesos complejos, en este caso columnas de destilación despropanizadora. Este es un ejemplo que yo se lo muestro porque el anterior es un desarrollo que yo realicé, ya eso era parte de una de las tesis de magíster, y este en particular, por ejemplo, es el desarrollo que yo tuve la fortuna de participar con Repsol y con la ISA, que es la International Society of Automation, mientras hacía mi especialización, donde básicamente lo que desarrollamos fue un sistema de entrenamiento, así como los pilotos se entrenan, desarrollamos sistemas de entrenamiento de operarios para las salas de control, ¿ya? Porque estos son procesos que son muy complejos. Entonces ustedes lo que ven acá es una interfaz, un HMI, que el HMI no conecta a un proceso, que sería lo esperado, sino que en vez de conectar a un proceso, conecta a un simulador. Y este simulador es un simulador fenomenológico, dinámico, que toma en consideración aspectos relevantes como fallas, por ejemplo, en ley. ¿Y esto para qué nos sirve? Para mejorar al final la productividad, ¿ya? Y por supuesto la seguridad de los procesos, ¿ya? Y este último ejemplo es un ejemplo de operación que básicamente es uno de los últimos desarrollos que terminamos, con el profesor Iván Cornejo también ahí trabajamos en conjunto, y este básicamente corresponde a la implementación de un sistema que cierra los balances mes a mes para que entonces la ENAMI, la Fundación Hernán Vidal Lira, pueda pagar a sus proveedores y también a la gente a los que vende el producto. Y ahí básicamente trabajamos con eso en una herramienta que lo que hace es monitoreo operacional, ya a partir de eso, de los datos que se van recopilando con las distintas herramientas de adquisición de datos, bases de datos, planillas Excel, entregan la información a este programa que lo que hace es balances de materias que son balances de materia mensuales, y lo que hacen los balances de materia mensuales es ajustar las medidas de tal manera de que las medidas se parezcan a los datos calculados que cierran los balances. Y de esa forma, entonces, eliminar el ruido de medición asociado, por ejemplo, a medir concentraciones, ¿ya?
Entonces, básicamente realizamos ese trabajo. Esto es un sistema que se llama sistema de reconciliación de datos, y a partir de eso ellos también ahora informan a la autoridad sanitaria la emisión de azufre y arsénico. Y ahí esto lo desarrollamos con eso, modelar primero el sistema, una estrategia de modelado súper interesante, simular y optimizarlo. Entonces, básicamente estas herramientas son súper útiles y bueno, varios de sus compañeros y compañeras trabajan conmigo en la implementación de estos desarrollos en la industria. En este momento tengo a 3 estudiantes trabajando en SGS, 4, perdón, una estudiante trabajando en Andritz, en estos temas. Ya, justamente, y básicamente lo que he podido identificar es que después de este curso, quienes quieran emprender en esto tienen las herramientas, y aparte tienen una ventaja comparativa respecto a compañeras y compañeros de otras casas de estudio, porque aquí yo le intento darle mucho énfasis en esto, en la operación. ¿Ya? Pero para llegar al énfasis en la operación, lamentablemente, o no sé si lamentable, pero eh, obligatoriamente tengo que mostrarles cosas que son teóricas, ¿ya? Porque si no, seríamos cocineros y cocineras, pues la idea, sin desmerecer a nuestros colegas cocineros, lo que queremos es ser ingenieros, o sea, entender el porqué de las cosas, y en este caso, entender el porqué de las cosas relacionadas con los modelos y las simulaciones. ¿Ya? Entonces, para hablar de modelos, que lo primero que vamos a ver, tenemos que tener claro que vamos a tener distintos modelos dependiendo del problema que queramos modelar, y eso nos va a llevar a distintos tipos de ecuaciones. Ya sea si es que estas ecuaciones van a tener relaciones lineales en las incógnitas o relaciones no lineales en las incógnitas. Ya estas dos formas de representar es básicamente una expresión matricial del tipo A por X es igual a B, o sea, cuando podemos trabajar con problemas lineales en las incógnitas, o cuando lamentablemente no podemos hacerlo y entonces sigue siendo una notación vectorial, pero en este caso es un vector de funciones, que son funciones que no pueden ser transformadas en algo lineal, ¿ya? Entonces en ambos casos estamos hablando de vectores, solamente que la diferencia está en si es que la relación es lineal o no con las incógnitas. ¿Y por qué es importante decirles esto? Porque dependiendo del tipo de modelo al cual lleguen, las herramientas de simulación van a ser distintas. ¿Ya? También podemos tener modelos que necesiten dependencia en el tiempo, y ahí vamos a tener entonces modelos algebraicos o estacionarios, o también podríamos tener modelos dinámicos. Nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Fundamentalmente, en este caso, aparte de que aquí aparece, por ejemplo, una derivada de la incógnita, también está relacionado con las herramientas numéricas que vamos a utilizar para resolverlo. Entonces, por eso que quiero que les quede claro que los modelos a los cuales van a llegar van a ser súper variopintos, porque dependen del supuesto, ¿ya? Por ejemplo, si necesitamos definir una representación espacial o no. En este caso, por ejemplo, modelo perfectamente agitado, y en este caso no. Entonces vamos a tener distintos modelos y distintas metodologías de simulación, ¿ya? Entonces todo esto es relevante porque nos va a permitir llegar a los modelos. O sea, una vez que tengamos los modelos, nos va a permitir clasificarlos para luego simularlos. Pero para llegar a los modelos, tenemos que integrar el conocimiento que me permite llegar a esta representación. Por ejemplo, esta que está acá, que es la que más uso, ¿ya? Porque es bien genérica, ¿ya? O sea, hay un proceso de modelado que es aquello que permite unir, si quieren, la realidad con la ecuación. Y ese es lo que quiero que conversemos, ¿ya? Entonces, ese proceso, que yo le llamo acá formulación sistemática, algoritmo de modelado, tiene ciertos principios que nos ayudan a no volverlos locas y locos, buscando quizás ¿qué ecuación es la que me sirve? Yo creo que me sirve una ecuación, creo que me falta una, ¿no? ¿Ya? En vez de hacer eso, en vez de como buscar de manera desordenada desde dónde vamos a sacar ecuaciones, lo que vamos a hacer es, vamos a intentar seguir una forma ordenada, ¿ya? Y esa forma ordenada va a partir con identificar, ¿ya?, los estados, ¿ya? Los estados están relacionados con aquellas variables, ¿ya?, que necesitamos describir, ¿ya?, en nuestra simulación matemática, las cuales tienen directa relación con propiedades
conservativas. ¿Ya? Y ahí es donde tenemos una ventaja, porque las propiedades conservativas no son muchas, ya son poquitas. ¿Ya? Entonces, como las propiedades conservativas son pocas, es una fuente discreta de modelos, ya sea los balances de materia total, balance de materia por componente, balance de energía o balance de cantidad de movimiento. Todas ellas son conjuntos de ecuaciones discretas y que por lo tanto identificar primero la variable que quiero describir y relacionarla con una propiedad conservativa nos genera un orden, ¿ya? ¿Y por qué podríamos seguir esta metodología? Ya fundamentalmente por lo siguiente, fíjense. Si yo tuviese un sistema real, imagínense que tengo un reactor que está implementado actualmente en un laboratorio, ya como este que está acá, ¿ya? Y mi objetivo es definir la temperatura, ¿ya? Este va a ser la temperatura que hace que, por ejemplo, una conversión es óptima, o una concentración, mejor, una concentración de un determinado compuesto es la mejor de todas, ¿ya? Entonces, si lo hiciéramos experimentalmente, hay dos requerimientos mínimos que tiene que tener este sistema experimental. Y los dos están basados con lo que podemos medir. Primero tenemos que ser capaces de medir y de manipular la temperatura, porque es ella la variable de decisión, ¿ya? Y tenemos que ser capaces de identificar el efecto que tiene la temperatura sobre la variable que yo quiero mejorar. Por lo tanto, tengo que medir. Y tengo que medir. Entonces, básicamente, yo puedo hacer experimentos y puedo ir identificando, para la concentración medida, cómo va mejorando ella con, por ejemplo, la temperatura. ¿Ya? Entonces, si en vez de tener un sistema experimental, ahora yo tengo esto en un computador, voy a ponerlo ahí, el teclado de nuestro computador, entonces aplica lo mismo. Entonces, básicamente, nuestras simulaciones computacionales van a emular sistemas experimentales. Eso implica que el resultado de mi simulación va a ser algo que yo debiese luego contrastar experimentalmente con instrumentos. Y los instrumentos me permiten medir propiedades que tienen relación con las propiedades conservativas. Por ejemplo, la concentración con la propiedad conservativa de la materia por componente y por lo tanto la ecuación de balance de materia por componentes. Entonces, si es que pensamos que este problema consiste en identificar la temperatura que me permite maximizar la concentración, yo ya sé que tengo que describir la concentración. Y esta variable que me permite describir el problema puede ser modelada utilizando una ecuación que corresponde a la propiedad conservativa. Entonces, ese comportamiento, esa cadena de razonamiento es la base del algoritmo de formulación sistemática de modelos. Es identificar la variable que requiero medir, o que requiero identificar, que sería lo equivalente a la experimentación, describirla y analizar su descripción, utilizar, perdón, las ecuaciones de propiedades conservativas para su descripción. Y en ese momento, ahí estamos en este punto, antes probablemente tendremos que definir ciertos supuestos, si es que esto está en dinámico, en estacionario, etc. Vamos a tener que identificar si es que el modelo es consistente o no, ¿ya? Y para eso tenemos que fijarnos en dos cosas. Primero, que lo puse ahí abajo, las unidades, clave. Porque podemos equivocarnos porque mezclamos sistemas de unidades, ¿ya? Y de hecho, si ustedes quieren saber errores garrafales en sistemas de unidades, pueden revisar lo que pasó cuando subieron el telescopio, creo que es el Hubble, que subieron en la NASA y justamente ellos mezclaron sistema imperial con el sistema métrico y básicamente no veían nada, ¿ya? Así que, o bueno, quizás un poco más cercano cuando mezclamos las cosas y entonces tenemos un puente que no se abre, por ejemplo, ¿ya? Entonces es súper relevante ser consistentes, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con el análisis de grados de libertad, ¿ya? Porque en el análisis de grados de libertad lo que vamos a observar es que si bien esa propiedad conservativa quedó descrita con ese balance, con esa propiedad conservativa, aparecerán otras variables que nuevamente tendremos que intentar relacionarlas con propiedades conservativas para seguir cerrando
para seguir entregando información y por lo tanto cerrar los grados de libertad. Cuando tengamos grados de libertad cero, entonces vamos a poder resolver y a partir de eso analizar. Y aquí hay un tema relevante, porque los grados de libertad cero no significa que cada ecuación, cada variable, perdón, va a tener una ecuación, sino que solamente aquellas variables que son dependientes van a tener ecuaciones, pero van a haber ciertas variables que van a ser variables que yo voy a tener que decidir su valor. Entonces el análisis de grados de libertad no me va a llevar a cero, sino que me va a llevar a identificar aquellas variables de las cuales yo no tengo que plantear más ecuaciones porque son valores que yo voy a tener que entregar que están directamente relacionadas con mis decisiones. ¿Ya? Y eso es justamente lo que quiero mostrarles en estos 15 minutos finales. ¿Ya? Entonces, para que comprendan el concepto de decisión asociado a los grados de libertad, he preparado algunas láminas que tienen como objetivo ir avanzando en la comprensión de manera gradual y con un ejemplo muy sencillo. ¿Ya? Me pueden interrumpir y la idea es que sean capaces de seguir esta cadena de razonamiento, ¿ya? Que es básicamente el objetivo de este video final, que es la interpretación de los grados de libertad. ¿Ya? Entonces, la pregunta guía para esta última parte es esta. ¿Qué son los grados de libertad? ¿Ya? Y si les pregunto a ustedes en casa, probablemente muchas y muchos me dirían que son el número de variables menos el número de ecuaciones. ¿No es cierto? Eso es probablemente lo que ustedes ven en balance y en la mayoría de las asignaturas, porque esa es la forma de cómo se calculan los grados de libertad. Los DOF, Degrees of Freedom, que ese es el acrónimo que usamos, los DOF, ¿ya? Lo que hacemos es generalmente responder a la pregunta con la ecuación que describe los grados de libertad. Pero no estamos respondiendo a la pregunta de qué son los grados de libertad. Estamos simplemente mostrando cómo se calcula. ¿Ya? Si quisiéramos ver este cálculo de una forma un poco más como general, quizás no como número de variables y ecuaciones, quizás podríamos decir que las variables están relacionadas con incógnitas o con interrogantes y el número de ecuaciones corresponde a una cantidad de información de la cual disponemos. Entonces los grados de libertad se podrían interpretar como el gap, el delta, que existe entre mis incógnitas, mis interrogantes y la información que hay disponible. ¿Ya? Eso sería una forma un poco distinta de identificar los grados de libertad. O sea, tiene que ver entonces con la información y con la información que me falta por describir. ¿Ya? Pero, como les explicaba hace un momento, los grados de libertad no siempre son cero. Hay veces que son positivos. Y eso quiere decir que mis interrogantes hay veces que son más grandes de la información que tengo disponible. ¿Por qué? Porque parte de la información que tengo disponible o parte de las incógnitas que quedan por describir van a ser descritas con decisiones que yo voy a tomar. Entonces tiene directa relación también con la capacidad de decisión que yo tengo, con la capacidad de decidir sobre un determinado sistema. ¿Ya? Y para entender eso, les tenía esta idea de este ejemplo, que es muy sencillo, y que se trata de comprender el concepto de grados de libertad en este ejemplo de procesos que consiste fundamentalmente en, el proceso se trata de una piscina, ¿ya? Una piscina que está siendo llenada, perdón, una piscina que está siendo llenada, ¿ya? Este es el proceso físico. Y lo que queremos hacer es desarrollar un modelo, y luego simularlo, por supuesto, que me permita describir la evolución de la altura en función del tiempo. ¿Por qué? Porque con este modelo podríamos entonces identificar cuál es el tiempo en el cual tenemos que ir a ver la piscina antes que se llene. Por ejemplo, el tiempo crítico, tiempo máximo, para que lleguemos a la altura máxima. Ya, entonces podríamos, si conociéramos ese modelo, nos vamos a dar una vuelta y volvemos y entonces después del determinado tiempo vamos a cerrar la llave, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos para eso? Tenemos una piscina que tiene una manguera y que tiene una llave que podemos controlar el flujo. ¿Ya? Entonces, nos preguntamos, ¿cuántos grados de libertad tiene este sistema?
Entonces uno diría, ¿pero por qué? ¿Por qué me pregunta cuántos grados de libertad tiene este sistema? Si todavía no hemos definido ninguna ecuación ni ninguna variable. Definamos una. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, definamos que lo que queremos hacer es evaluar la altura en función del tiempo? Ah, ya. Pero no tenemos ninguna ecuación. Planteemos entonces una ecuación. Entonces, apliquemos este algoritmo identificando primero que tenemos que caracterizar o desarrollar un modelo que me permita describir la evolución de la altura en el tiempo y entonces asociémoslo con una ecuación. ¿Ya? Entonces, la ecuación que debiésemos utilizar, ¿no es cierto?, sería aquella que da cuenta de cómo cambia la masa en este volumen de control, sería un balance de materia total, ¿no es cierto? El cual, yo podría ponerlo así como el dma de t, que sería igual al d, por ejemplo, esto sería área transversal por la altura por densidad, a dt, ¿no es cierto? Estaría, la altura aparecería como la variable que quiero describir, y eso va a ser igual al flujo que entra menos el flujo que sale, ¿no es cierto? Sería, por ejemplo, flujo de entrada, voy a poner acá un flujo in, por su densidad, ¿ya? ¿No es cierto que como esto, si esto es agua, ya vamos a asumir que el agua no cambie mucho, entonces vamos a poner que esta agua tiene una densidad aproximadamente constante, supuesto, fíjense, y me va a quedar entonces que tengo un modelo que va a ser así, dH de t es igual a 1 partido por el área por el Fi, ¿no es cierto? Y aquí tenemos generalmente una h a tiempo cero es igual a h0, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos una ecuación. ¿Ya? Si hiciéramos un análisis de grados de libertad para este punto, ¿ya? Para ver cómo vamos con el modelo, tendríamos que de variables, tendríamos, yo voy a poner dos, ya igual se puede poner el área también, pero como el área es algo que no se puede mover, ya las variables son cosas que pueden cambiar, ¿ya? Y en este caso tenemos una piscina que ya está construida, así que el área es algo que tenemos que conocerlo, una especie de parámetro, no lo voy a agregar. Entonces como variables tendríamos la altura y tendríamos el flujo de entrada. ¿Ya? ¿Ok? Y tendríamos como ecuaciones una, que sería el balance de materia total. ¿No es cierto? Entonces, de este análisis de grados de libertad, llevaríamos a la conclusión de que tenemos una variable, o sea, un grado de libertad. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tengo que plantear otra ecuación para que me queden grados de libertad cero. Y entonces, ¿poder hacer esta simulación o no? ¿Qué creen? No necesariamente, ¿Por qué, Felipe? ¿Por qué? porque si yo decido un flujo, tengo la variable lista, y si decido la Así es. altura, tengo que encontrar el flujo. Efectivamente, y eso es gracias Felipe, justamente eso es la idea de los análisis de grados de libertad, que Felipe lo ejemplificó súper bien. ¿Por qué? Porque finalmente los grados de libertad están asociados con, al final, las variables o las incógnitas que quedan por describir. Entonces, si observan, hacemos un zoom, por ejemplo, acá, y yo ¿qué veo? Veo que conté dos variables, y de esas dos variables que son incógnitas, tengo una información. Esa información yo la planteé con el objetivo de describir la altura en función del tiempo. Por lo tanto, de esas dos variables, yo podría decir que la altura debiese ser descrita por esa ecuación, lo que no significa, ojo, que la ecuación por sí sola me va a entregar la altura, porque no puede entregármela por sí sola porque tiene una segunda variable que es el flujo. ¿Ya? Entonces no puede porque una ecuación entrega una sola variable, pero eso es asumiendo que se conocen las otras, ¿ya? Pero sí, yo planteé esta ecuación con ese objetivo de describir la altura. Por lo tanto, como dice Felipe, muy bien, esta ecuación 1 no necesariamente, grado de libertad 1, no necesariamente implica que yo tenga que expresar otra ecuación más. ¿Por qué? Porque de las dos variables que había inicialmente, una quedó descrita por mi modelo y la otra, que es este Fin, que sería equivalente a mi grado de libertad que falta por describir, podría ser una decisión que debiese tomar yo. ¿Ok? ¿Y cómo sé yo que es una decisión que tengo que tomar yo? Porque fundamentalmente mi persona, yo, tengo la necesidad de definir una posición de una válvula y por lo tanto de un flujo.
Por lo tanto, no tengo que plantear más ecuaciones, porque este sistema tiene un grado de libertad. Yo tengo que definir una variable para que quede cerrado. No puedo agregar una ecuación más porque esa variable extra es una variable de la cual yo tengo que fijar un valor. ¿Ya? Y entonces, de estas dos variables que existen acá, podemos clasificarlas en dos conjuntos distintos. Aquellas que quedan descritas por ecuaciones, que serían equivalentes a las variables dependientes o variables X, y aquellas que no van a quedar descritas por relaciones o ecuaciones fundamentales, sino que van a estar asociadas a mis decisiones. Y a esas les voy a poner un nombre que van a ser de ahora en adelante variables U, o variables de decisión. Entonces, tal como dijo Felipe súper bien, este sistema en particular no requiere otra ecuación, sino que requiere que yo le entregue una información extra, que es una información relacionada con lo que yo puedo decidir. ¿Y por qué es relevante eso? Porque cuando yo tengo grados de libertad, yo tengo la capacidad de generar modificaciones en los procesos y por lo tanto de encontrar condiciones de operación buenas. Por ejemplo, si lo que yo requiero es llenar la piscina lo antes posible, entonces eso es equivalente a encontrar el flujo Efein y por lo tanto decidir su valor tal que llegue lo antes posible a la altura máxima. Entonces, por ejemplo, esta simulación que hice inicialmente va a ir con un Fin. Por ejemplo, el primero que probé. Pero luego podría probar un Fin, el más grande de todos, de acuerdo a que la válvula es la válvula en 100% abierta, y entonces podría decir que esta decisión me permite llegar al tiempo crítico más pequeño. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿qué quiero mostrarles? Que las decisiones van a generar modificaciones en la variable que yo quiero estudiar y que esas modificaciones me van a permitir generar distintas simulaciones y a partir de los resultados de las simulaciones vamos a encontrar una configuración mejor que el resto. Y eso se llama análisis paramétrico, cuando yo cambio mis variables de decisión y evalúo cómo afectan esos cambios a mis variables incógnitas o variables de respuesta. Y para eso necesito grados de libertad, porque necesito capacidad de decidir. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿No profe. para arriba? Súper. Ya, y miren este ahora. Miren este sistema. Este sistema tiene un Fin, ya es lo mismo, también quiero hacer lo mismo, ya vamos a hacer como un cámara rápida para eso. Pero ahora tengo un Fout, que está asociado a un orificio que se generó en la piscina. Entonces la pregunta que les quiero volver a hacer es, ¿cuántos grados de libertad tiene este sistema? ¿Cuántos grados de libertad tiene este sistema? ¿Cuántas decisiones puedo tomar en este sistema relacionadas entonces con el tiempo que demoro en llegar al Hmax? ¿Serán los mismos que antes? ¿O el hecho de que aparezca un flujo de salida y por lo tanto otra variable aumenta los grados de libertad? ¿Qué creen ustedes? Ahora tiene 2 grados de libertad, ¿no? Veamos. ¿No es cierto? Veamos. Voy a plantear la misma ecuación, ya me voy a saltar algunos pasos. ¿Ya? Vamos a poner entonces el de h de t es igual a Fin menos Fout partido por el área, y si hacemos el análisis de grados de libertad, acá está h a t0 es igual a h0, si hacemos el análisis de grados de libertad, tendríamos altura como variable Fin y Fout, ¿no es cierto? Y ecuaciones tendríamos el balance de materia por componente, perdón, balance de materia total, perdón, que me entregaría una ecuación. Entonces, grados de libertad, efectivamente, tendríamos 2, ¿no es cierto? Porque tendríamos 3 variables y 2 ecuaciones. ¿Cuáles serían estos 2 grados de libertad? ¿Se acuerdan que en el caso anterior yo había definido que ese grado de libertad estaba asociado a una variable que yo tenía que entregarle un valor? Acá sería lo mismo. ¿Ya? Entonces, para responder a la pregunta de cuál es la variable asociada a los grados de libertad, lo que yo tendría que hacer
sería identificar de estas tres variables cuál quedó descrita por la ecuación. ¿Ya? Entonces yo digo, la ecuación que yo planteé era para evaluar cómo cambiaba la altura en la piscina. Por lo tanto, es de esperar de que la altura quede descrita por esa ecuación siempre y cuando se conozcan las otras dos variables. ¿Ya? Por lo tanto, los dos grados de libertad serían el flujo in y el flujo out. ¿Ya? Entonces me pregunto ahora, ¿puedo decidir yo por esos dos flujos? Entonces yo me voy aquí a mi mono y veo que efectivamente yo puedo decidir sobre el fin, porque tengo una válvula que me permite definirlo. Pero el F-out parece que no puedo decidirlo. ¿Por qué? Porque yo no tengo la capacidad, no tengo la decisión, no tengo la posibilidad de manipular ese flujo, a menos que pudiese ponerle otra cosa. Pero así, si es un hoyo en la piscina, no. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo una válvula, pero tengo dos variables que tengo que describir. Por lo tanto, tengo que plantear otra ecuación. ¿Cuál es la otra ecuación que tengo que plantear? Aquella que me permita describir la variable que no está relacionada con una decisión, que sería el flujo de salida. Y entonces podría poner, por ejemplo, que el flujo out es una constante de roce, ¿ya?, multiplicado por una raíz de h, ya que eso es típico ahí en ecuaciones de la hidrostática. Entonces, si vuelvo a definir este problema, si vuelvo a hacer el análisis de grados de libertad, ahora serían los mismos anteriores, los dos que estaban relacionados con el Fin y el Fout, pero ahora menos una ecuación, que sería la ecuación de la hidrostática, y no hay variables nuevas porque C es una constante y H es la variable que ya medí, y por lo tanto entonces ahora me quedaría grados de libertad 1. ¿Cuál es ese grado de libertad 1? El grado de libertad 1, bien, Lucas, efectivamente, sería el Fin nuevamente, porque es lo que yo tengo capacidad de decisión, súper bien, pero está bien, Lucas, está bien que me hayas dicho dos, y también está bien que te hayas dado cuenta de eso, que Lucas me escribió por el chat y me dice que efectivamente realmente era una. Bien, eso es lo que yo quiero que sepan. Entonces, los grados de libertad están asociados con la capacidad de decisión. El último, ya ahí les puedo dejar los otros así como para ustedes, para su interpretación. ¿Cuántos grados de libertad tiene esto? ¿Cuántos serían? Ahora sí son dos porque se puede Muy bien. manipular. Súper bien, Susana. Efectivamente, ahora sí son dos porque se pueden manipular. Y con esto terminamos. Espérenme, 12:05 estamos juntos, justo. ¿Por qué son dos? Fíjense cómo serían las ecuaciones. Yo las voy a anotar simplemente para que se entienda que tiene un respaldo esto por ecuaciones. dH de t, 1 partido por el área, Fin menos Fout, ¿cierto? Tenemos también el Fout, que tiene una constante multiplicado por una altura, pero resulta que esta constante, si ustedes se acuerdan de mecánica de fluidos, esa constante que es de roce, cuando yo tengo una válvula, depende de la apertura de la válvula. Entonces aparece esa última variable, que sería la apertura de la válvula, que finalmente cuando yo hago el análisis de grados de libertad, va a ser altura, flujo in, flujo out y la apertura de la válvula. Tengo ecuaciones, tengo dos ecuaciones, tengo 4 variables, por lo tanto los grados de libertad ahora sí son 2, ¿no es cierto? Como decía Susana. ¿Cuáles son esos dos? La decisión que yo tomo con el flujo in, o sea, esa válvula, y la apertura de la válvula que yo tengo ahí. ¿Ya? Entonces, los grados de libertad, fíjense que siempre son la variable menos ecuaciones, pero su interpretación es distinta, porque tiene que ver con las variables y tiene que ver con aquellas variables sobre las cuales yo voy a tener que decidir su valor. ¿Ya? Como propuesta de ejemplo para que ustedes puedan trabajar después, este sistema tiene 2 grados de libertad. Pueden ustedes encontrarlo y contarme después para saber si es que comprendieron el concepto. ¿Ya? Que ahora fíjense que este sistema tiene un sistema de control de altura con la válvula de salida. ¿Ya? Entonces con eso terminamos esta parte, ya terminamos la clase, vimos la interpretación de los grados de libertad, y la próxima clase lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar entonces con los modelos. Ya vamos a hacer una
revisión de los modelos, ¿ya? Terminamos con esto la clase, les agradezco su asistencia, les agradezco su participación, ya recuerden que me pueden encontrar ya después de esta clase por el correo, y en un ratito más les subo todo el material de esta clase, ¿ya? Que tengan un buen resto del día y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Ese profe, que esté muy bien. Chao, Igual. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Igual.